¿Qué tal, camaradas? Bienvenidas y bienvenidos a Los Condenados de la Tierra, el podcast donde hablamos de política, historia y actualidad desde una perspectiva marxista. Y bueno, el día de hoy estoy aquí yo, Rocha, Yo, Mesa. Y Macías. y bueno, el día de hoy con la novedad de que estamos estrenando un nuevo estudio, y por estudio me refiero a otro cuarto diferente al que siempre grabamos. Que está chido, este es nuestro búnker donde nos vamos a esconder cuando nos invada Trump. Y pues lo estamos acomodando para que también sea una biblioteca, un lugar donde estamos haciendo nuestras reuniones, proyecciones y demás proyectos que estamos teniendo, pues en general, además del podcast, que es lo recomendado para todas las personas que estén interesadas en organizarse, pues que además de escuchar, formarse, pues se junten con personas que conozcan a su alrededor e intenten armar pues cualquier tipo de organización, ¿no? Pero pues en general, el día de hoy yo creo que vamos a empezar con el tema que pues viene muy adecuado a lo que está pasando en el mundo. Yo creo que siempre, pero pues acá, qué pedo, ¿no? Se intensificó ahorita con Trump, que es el imperialismo, y pues vamos a estar discutiendo el texto de Lenin, que yo creo que es un texto fundamental de, en general, fundamental para cualquier persona que esté formándose como marxista, pero pues yo creo que para entender a qué nos referimos con esta cuestión del imperialismo, ¿no? Sí, justamente mencionas que es recomendable siempre, bueno, estudiar y juntarse con los demás camaradas. Y bueno, este texto lo acabamos de leer este año, hace como 2 meses. Y creo que es como que mucho más importante luego, o sea, leer un texto y discutirlo con camaradas es mucho más fructífero que leerlo por tu cuenta, ¿no? Entonces, justo este texto, bueno, lo comentamos hace un par de meses y hoy toca, pues, hablar de este episodio que es, bueno, por si se perdieron, es del texto Imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin. Por si se lo perdieron. Por si se distrajeron ahí viendo un TikTok. Pero bueno, quisiera como que comenzar este episodio justamente con el contexto histórico de este texto. Y bueno, es importante recordar que este libro lo escribe Lenin todavía cuando está en el exilio en Zurich y lo escribe justamente en 1916, o sea, ya cuando estaba iniciada la Primera Guerra Mundial. Y bueno, de manera general, este texto es muy importante para todos los marxistas porque ofrece una perspectiva, bueno, ahora sí que marxista, de cómo es el imperialismo, ¿no? En aquel entonces estaba muy de moda la teoría de que el imperialismo era solamente, bueno, se reducía solamente a la expansión territorial y también critica, pues, varios como teóricos de la época, ¿no? Incluida Rosa Luxemburgo, hay unas partes donde como que habla de ella, Kautsky. Siempre el buen Kautsky siendo criticado. Sí, sí. El ejemplo de que nunca hacer. Exacto. Que a lo mejor a nosotros ahorita, estudiando en el siglo XXI, el marxismo se nos hace ya como que muy, digamos, evidente, porque pues tenemos ya los textos de Lenin, pero en aquel entonces no era algo como tan trivial, porque pues Kautsky, recordemos, era el líder de la Segunda Internacional y era, digamos, el mayor teórico marxista de esos tiempos. Entonces llevarle la corriente, bueno, sí, La, ¿cómo? la contraria, ¿no? Sí, perdón, ir en contra de Kautsky era en aquel entonces pues muy controversial, ¿no? Entonces ahorita ya cualquiera que estudie Lenin se va a dar cuenta que se burlan de Kautsky y lo ridiculizan y todas sus posiciones a lo mejor se nos hacen como que muy obviamente incorrectas, pero en aquel entonces pues no era tan trivial, ¿no? Y No. Bueno, de hecho te interrumpí, perdón. Pero mucho de lo que viene en el texto, estas partes de la ridiculización, es como bien importante porque muchos textos de Lenin luego son como cartas y se tiran entre los teóricos. Y siento que específicamente en este texto no nada más es hate, o sea, sí está como bien sustentado. Y otra cosa bien importante es que cuando estamos como viviendo la historia, no necesariamente tenemos que darnos cuenta de que es un momento histórico. Yo siento que algo a destacar de este texto es que Lenin se estaba dando cuenta bien cabrón de qué chingados estaba pasando. Entonces, como que sí, contextualizarte a ti mismo en tu tiempo es algo muy difícil de hacer y él lo logra porque además es una persona que estaba constantemente en contacto con demás teóricos y como que debatirlos y presentarles nuevas ideas es así como vital para cualquier persona que quiera estar como en vigencia, ¿no? Y justamente algo que discutimos cuando estábamos haciendo la discusión de aquí en el colectivo era que me dijo dijo un compañero, ¿qué pedo? Está bien obvio, ¿no? O sea, ¿por qué estamos leyendo esta madre? Está como bien trivial.
y la importancia de lo que tú dices, ¿no? De que está trivial para nosotros, pero en ese momento no estaba trivial, entonces ahí uno se da cuenta de que, qué pedo, o sea, no solamente latinó, sino que hizo un análisis muy adecuado acerca de lo que va a pasar y seguirá pasando mientras siga existiendo las mismas interacciones, ¿no? Entre potencias y entre capitalistas. Entonces, pues yo creo que algo muy importante sería leer este texto y contextualizarlo, no solamente en su momento, sino ahora, y darse cuenta pues que en realidad sigue siendo algo muy vigente, ¿no? Sigue sucediendo de la misma manera, solamente más intensificado. Incluso, pues podría decirse que este imperialismo es peor, a pesar de que ya no sea este, tan directo, ¿no? Ya no hay colonias, ya no hay dominios y ese tipo de situaciones en las que uno podría decir que había un imperialismo muy obvio y actualmente es un poco más sutil, pero de todos modos se sigue intensificando y sigue existiendo. Sí, por ejemplo, en la investigación para este texto, bueno, como dijimos, este texto lo escribí en 1916, o sea, ya había estallado la Primera Guerra Mundial. Y justamente en esa época es donde hay una división muy grande entre los comunistas de todo el mundo, justamente porque la Segunda Internacional, que era liderada, bueno, por Kautsky, pero en específico también por el Partido Comunista Alemán, toma una postura muy oportunista que dice en el texto, que es justamente ellos apoyan la guerra, o bueno, dice, ellos apoyan y votan a favor de los créditos de guerra para Alemania. Y esto significa que ellos aprueban, digamos, la guerra y su posición es como, ellos quieren que Alemania sí gane la guerra, ¿no? Y a diferencia de ellos, los bolcheviques, liderados por Lenin, toman una postura diferente, ¿no? Que justamente es que cada comunista debe luchar porque su propio país pierda la guerra, pero no solo que la pierda, digamos, de manera convencional, sino que la pierda para que se pueda transformar la guerra imperialista en una guerra civil que después se torne en una revolución comunista, ¿no? Y por eso creo que escribir un texto a mitad de la guerra en 1916 y que justo un año después sí ocurra, digamos, lo que estás apoyando, que fue la guerra, bueno, perdón, la Revolución Rusa, la de febrero y la de octubre, que fue la comunista, como que habla de la claridad política que tenía Lenin y pues de la vigencia de ese texto, ¿no? Ahorita, bueno, en la época donde estamos grabando, que es febrero del 2026, pues nos trae como que muchas, digamos, lo podemos ver como casi que aquí a la vuelta, ¿no? O sea, que estamos grabando en México y pues actualmente hay una intervención en Venezuela, está el conflicto en Medio Oriente con Palestina, con Ucrania. Entonces, pues por eso es la importancia de este texto, ¿no? Pero bueno, si quieren vamos a pasar un poco ya al texto como tal. Ujú. Antes yo quería decir Ujú. como un pequeño disclaimer que es el mismo Lenin aclara que únicamente realiza un análisis económico teórico porque están en medio de la censura y no puede abordar como todos los temas políticos, por ejemplo, o sea, sería directamente cortarse la cabeza, ¿no? Y justamente como que estos crímenes que eran apuntados en medio de la guerra en cuanto a la expresión, pues son bien importantes. Entonces, el análisis se limita como mucho a lo económico y a lo teórico. Sin embargo, obviamente, en la actualidad, como dice el compañero Rocha, habrá que hacer ahí como pequeños repuntes sobre el contexto, por ejemplo, sociocultural o del trabajo reproductivo, que son temas que ya tenemos vigentes hoy, pero que en su momento era imposible tratar por el contexto en el que el camarada estaba. Sí, tiene razón. Incluso en la introducción al texto mencionan que, o en un prólogo, no recuerdo, pero menciona que tiene que cambiar el nombre de Rusia, ¿no? Entonces cambia Rusia creo que por Japón. Y dice en el prólogo como que esto lo hice por necesidad, porque teníamos que pues sacar el texto y por la censura zarista pues no era posible. Entonces justamente dice como que el lector pues va a sustituir Japón por Rusia y así es donde cobra más sentido el texto. Que bueno, Japón en aquel entonces también era en vías de ser una potencia imperialista, ¿no? Entonces, bueno, si quieren vamos como que entrando ya de lleno al texto y, o sea, ¿cómo empieza el texto? ¿Qué es lo primero que dice Lenin sobre el imperialismo? Y yo creo que empieza justamente con la cuestión de económica. O sea, hace este análisis económico, que es lo que menciona que es lo que le permiten hacer, pero siento que no solamente es muy acertado, sino que pareciera que ni siquiera tiene que librar esta censura, ¿no? O sea, porque solamente usa hechos. O sea, eso se me hace acá bien cabrón, que puedes demostrar acá con numeritos y hechos las cuestiones de cómo funciona el imperialismo, ¿no? La acumulación de los empresarios, de los capitalistas, cambiando de un libre mercado basado en la competencia a un libre mercado
que ya no es libre mercado, sino es la acumulación para generar monopolios, ¿no? Y no solamente es una cuestión como de vibes, de vibras, de decir de que, como que se ve que esto está pasando, sino lo que a mí se me hace muy admirable es que este cabrón va y pone acá tablita. En Rusia se producen toneladas de acero, pero de esas toneladas, la mitad son alemanas, la otra mitad son británicas y un porcentaje chiquitito es la rusa. Y podemos ver la injerencia que tienen los capitalistas de demás países. Y, o sea, de que, güey, o sea, eso no tienes tú que inventar, no tienes tú que inventarte acá enemigos imaginarios para decir de que, el fantasma imperialista que recorre, sino que, güey, aquí se ve directamente la forma en la que el imperialismo maneja sus situaciones, ¿no? Podríamos decir de manera, como hipotética, que, no, ni siquiera hipotética, o sea, Lenin y Marx, los dos dicen que definitivamente el capitalismo fue una fuerza revolucionaria para cambiar del feudalismo a algo diferente y que sí, en su momento esta evolución hacia un capitalismo basado en la competencia, en la acumulación y en la, entre comillas, innovación, avances tecnológicos, todo eso, que es la versión más idealizada del capitalismo, la que todavía se quiere seguir vendiendo como ahora conocida como meritocracia o lo que sea, ¿no? Pues que ahora es imposible hacerla, ¿no? Ahora es imposible regresar, a pesar de que se metan protecciones y apoyos a los empresarios, o sea, todas estas pequeñas curas que le dan al capitalismo para intentar que sea un poquito más parecido a este proceso revolucionario, pues es imposible porque ya hay un monstruo ahí atrás, no solamente acá imaginario, sino, no, de hecho, para nada imaginario, ¿no? O sea, uno es capaz de meterse a páginas, al INEGI, yo creo incluso, y encontrar acá esos mismos datos, ¿no? Es un secreto a voces, yo creo, que la mayoría de las minerías explotadoras de México, pues son acá extranjeras. No conozco yo ninguna paraestatal o nacional. Incluso las nacionales, pero de todos modos sería nada más apoyar a capitalistas nacionales. Bancas, tampoco hay bancas nacionales, acá. El Banco del Bienestar ahora. Banjército, o sea, no manches. Ejército. La industria agrícola, pues, o sea, es algo también muy sabido que los monopolios son tan grandes que monopolizan de manera increíble, incluso plantas, ¿no? O sea, solamente Monsanto puede producir jitomate especial mágico que permite que crece en todos lados del mundo y solamente es algo que puedes ver en cualquier mercado, ¿no? Entonces no hay una libertad tú de poder competir. Y esto es lo que Lenin se da cuenta cuando hace un análisis no solamente como que de la situación, sino de datitos, pues, que es acá interesante. Yo creo que de las cosas más valiosas que dijiste es cómo Lenin maneja los datos. A mí se me hace como que el texto es sencillo relativamente para nosotros porque, pues bueno, hemos visto entre nuestros ojos cómo ha crecido pues el imperio, ¿no? En distintos lugares. Pero el hecho de que él lo muestre en su tiempo, con datos, como de la manera más fija posible, hace que te des cuenta cómo es que él lo veía tan claro. O sea, si lo estructuráramos el texto como de la manera más sencilla, por así decirlo, comienza hablando sobre la concentración de la producción. Y todos los ejemplos que pone son sobre cómo hay pocas empresas que se dedican a un chingo de producción. O sea, todo se está produciendo por las mismas, ponte tú, 5 empresas distintas. El día de hoy lo vemos con estos monopolios, por ejemplo, como Monsanto, como por ejemplo con las minerías, que si escalamos un poquito, le pertenecen a las mismas familias. O sea, nos ponemos a contar y chances han de ser así, 15 familias en el mundo que tienen la propiedad entera de las empresas, porque las empresas están ramificadas y digamos que tienen como diferentes nombres, diferentes razones sociales, pero todas le pertenecen a uno solo, o a un solo grupo de personas que luego, bueno, aborda las acciones y todo ese tipo de cosas, pero es bien importante ver cómo en realidad la propiedad de los medios de la producción le pertenecen a unos pocos y ahí yace el nacimiento de los monopolios en sí mismos. Sí, justamente al principio del texto Lenin dice, bueno, voy a leer una parte que dice, si fuese necesario definir el imperialismo lo más brevemente posible, deberíamos decir que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Justamente hace como el contraste de cómo en alguna época el capitalismo sí fue, digamos, libre, apoyaba el libre mercado, y donde en algún punto el desarrollo es tan grande que se vuelve monopolista, ¿no? Y también una idea que se me hizo como muy interesante de la teoría imperialista de Lenin
es que justamente en aquel entonces había comunistas que abogaban como por el imperialismo, porque decían, si llega el punto donde hay un monopolio tan grande, la guerra imperialista, o bueno, la guerra en general, va a ser imposible, porque justamente como es un monopolio tan grande, no le conviene, digamos, a las empresas de acero en Alemania tener un conflicto con las empresas que ensamblan ferrocarriles en Francia, porque pues eso detiene, bueno, obviamente la producción y eso crea como conflictos en todo el mundo, ¿no? Y Lenin, bueno, y esta teoría es como que le llaman superimperialismo, ¿no? Entonces dice, si llegamos a esa etapa, va a ser imposible como la guerra imperialista, ¿no? Y Lenin como que combate esta idea y dice, no, pues es todo lo contrario, ¿no? El monopolio justamente provoca este roce entre las potencias que después por justamente buscar una conquista territorial y de mercados más grandes y de materias primas, como que propensa justamente estos conflictos entre las potencias imperialistas del mundo. Y justo a mí se me hace muy interesante que Lenin ya veía esta imposibilidad del superimperialismo. O sea, estos güeyes nunca habían visto, era teórico pues, decir, va a haber un momento en el que el monopolio es tan grande que va a ser innecesaria la guerra, ¿no? Y justamente yo creo que nosotros vemos el ejemplo de que el superimperialismo no existe porque cuando se cae la Unión Soviética, salen, ¿cómo se llamaba este güey? Bueno, el que dijo del fin el fin de la historia. O sea, pareciera ser que a partir de que se cae la Unión Soviética, y lo acabamos de leer también cuando estamos leyendo ahorita Parenti, que Parenti también hace ese mismo análisis, de que todo el mundo, cuando se empiezan a caer los regímenes comunistas, ahora se cree que el mundo se va a mantener en paz porque ya hay derecho internacional, ya no hay conflictos ideológicos, el libre mercado está en todos lados, entonces ya no tiene uno que estarse peleando por mercados porque todo el mundo es libre de comerciar, intercambiar y producir lo que de su chingada gana, ¿no? Y justamente, pues era la teoría, otra vez, superimperialista, en la teoría de fin de la historia. O sea, es la misma cosa, pero con diferentes palabras. Y lo dijeron el mismo error hace 100 años y lo acaban de decir hace 20, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues justamente todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo que 20 años después del fin de la historia, pues sigue habiendo conflictos imperialistas, ¿no? Más fuertes que nunca, ¿no? Venezuela, Ucrania, Taiwán, Medio Oriente, Israel, un chingo de lugares en los que todavía podemos ver estos ejemplos de guerra basada en abrir mercados, en extraer recursos, en generalizar pues una homogeneidad de libre mercado, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que habrá que ver un poco más para atrás, como, digamos, en la teoría económica, porque una de las precisiones que hace es justamente como el pensar que un individuo, hablando del homo economicus, racional tal cual, piensa en sí mismo y por ende recae en el bienestar social, ha sido la cosa que claramente nunca ha sido comprobada. Es uno de los principios económicos como que de los que más se habla, ¿no? El hecho de que si pensamos que unos pocos o que tú de manera individual pienses en tu propio bienestar y entonces de manera consecuente, si cada uno pensamos en nuestros bienestares, hacemos un bienestar conjunto social, eso está así totalmente refutado. Las personas no podemos pensar únicamente en nosotros porque no estamos aislados y nunca vamos a estarlo. Menos si estamos pensando en la lógica de las personas que son, bueno, no que son, sino de los capitalistas en sí mismos, o sea, estas personas que únicamente están preocupados por la acumulación, claramente en ningún momento de la historia de su hacer de acumulación de su capital van a pensar que ellos van a ayudar a los demás, o sea, nunca van a estar pensando en que si negocian es para ayudar a los demás, o porque incluso creo que al final del texto le tira a Kautsky y le dice como, güey, ¿cómo vas a pensar ese tipo de pendejadas? Porque claramente ellos no están en ningún momento racionalizando un bienestar social para absolutamente nadie. Si acaso van a estar pensando en una competencia monopolística, que es una de las cosas que luego trata también en el inicio del texto, en donde claramente ellos están únicamente negociando con las propiedades económicas del mercado y digamos que el mercado libre o del que se hace referencia Hay que comprar unos zapatos una vez. mercado libre. El libre mercado, tiene como ciertas características como por ejemplo la negociación de fijación de precios o como la repartición del mercado. Estas cosas que decía Rocha sobre
que no van a pelearse por el acero con los de las minas, porque uno es el proceso y el otro es el rescatador de los recursos. No tiene nada que ver con una cooperación, tiene que ver con una negociación, porque ambos están pensando en ganancia, no están pensando en un bienestar mayor que el que no sea ganar dinero en esa transacción. Y entonces aquí, luego un poco más adelante en el texto, es cuando comienza a hablar, por ejemplo, de que comienzan a eliminar la competencia de, digamos, como los pequeños burgueses o gente de este estilo, que en realidad está como comenzando, pero está totalmente dedicada al control de los recursos, a la fijación de los precios, a sacar a los demás y a únicamente a negociarse como ciertas partes del mercado entre 4 o 5 que están ahí totalmente dedicados a ello. Sí, por ejemplo, en el libro es muy claro cómo lo demuestra como con tablas y con cifras, porque justamente hay muchas tablas donde dice, no sé, en 1900 el número de empresas que trabajaban el acero en Rusia eran 1000 y para 15 años después este número se había reducido a la mitad, 500 y 10 años después ya eran, no sé, 20. Entonces como que es muy claro justamente desde su época cómo se va creando el monopolio. Y también algo que menciona de la creación del monopolio es justamente cómo antes, digamos, teníamos el capital industrial y el capital bancario, ¿no? Entonces, a como lo platica en el libro, es que antes sí había como estas dos entidades diferentes o dos diferentes capitales que manejaban cada uno, digamos, sus áreas donde trabajaban. Sí, creo que perdón por interrumpirte, pero justamente esa cuestión del capital bancario y el capital industrial, yo creo que queda más claro cuando lo planteas en qué es el capital industrial, ¿no? Ujú. O sea, que es capital industrial, definición, pues es las maquinitas, las herramientitas, lo que se genera de la producción, ¿no? Lo que necesita la producción para generarse. Ajá. O sea, todo lo que ocupas para poder tú mantener una producción, Ujú. pues es capital de producción, ¿no? Ujú. Pero capital financiero es un poquito más abstracto porque eh, Lenin dice que la cuestión de capital financiero es que no debería existir en teoría, porque dice que los bancos en realidad nada más era como que su concepción en ese entonces, no es un deberían, no deberían ser nada, pero que la idea de los bancos era que nada más fueran intermediarios. O sea, aparentemente la cuestión de la creación de los bancos en la teoría burguesa de ese entonces, pues era que eran intermediarios, ¿no? Solamente el banco no tiene capital propio, sino solamente se encarga de las transferencias, el intercambio y como que hacer más fácil todo ese tipo de transacciones, ¿no? Ujú. Pero Lenin se da cuenta que sí hay un capital bancario, un capital financiero, porque este mismo proceso de intercambio, pues beneficia a los banqueros porque tienen cuestiones como el interés y los préstamos, la inversión y todo este tipo de cosas. Pero bueno, nada más eso. Yo creo que como que está un poquito complicado ver la diferencia entre capital bancario y capital financiero y capital acá productivo. Pero pues yo creo que ya cuando te dices, cuando te lo dicen así precisamente, qué es lo que hace Lenin, pues capital productivo es pues lo que ocupas para producir, ¿no? Capital financiero, pues es el que manejan estos cabrones de los bancos, ¿no? Entonces, porque hay una unión entre esos dos, pues ya acá. Sí, bueno, que nomás como para aclarar, justamente dice que el nuevo papel de los bancos y la fusión de estos con el capital industrial lleva a la formación del capital financiero y al poder de la oligarquía financiera. Entonces, más bien, si es como capital industrial unido con el capital bancario, forma esta nueva cosa que él denomina capital financiero. Que hay como una precisión, habrá que ver que él mismo lo dice, va con la lógica del capital el hecho de que los propios banqueros comiencen a circular este dinero que se supondría tendrían únicamente de resguardo, por ejemplo, de los ahorros de las empresas. ¿Por qué? Porque es dinero ocioso, es dinero que no está siendo producido, es dinero que no está siendo productivo, es dinero que no le es eficiente a ningún tipo de sistema y entonces no le es útil. Por eso es que los bancos comienzan a mover este dinero con la promesa de te lo voy a guardar y te voy a dar cierta parte de ganancia a ti también si me dejas utilizarlo. Lo malo es que, lo pésimo, es que cuando lo utilizan lo único que comienzan a generar pues ahí derivado es deuda, que es en donde se sostiene la financiarización, que es la que conocemos hoy en día. Sí, bueno, esto de la creación de esta oligarquía financiera tiene como consecuencias políticas como muy graves, ¿no? Que justamente es que después todas estas personas están asociadas y tienen este poder para, por ejemplo, fijación de precios, ¿no? Para delimitar mercados. Entonces, una empresa se divide en ciertos mercados justamente para que no haya competencia y para que cada quien tenga asegurado como su propia parte del pastel, ¿no? También dice que en muchos casos, y lo vemos ahorita como que en la vida real,
es que, o sea, las mismas personas forman parte, digamos, de los, ¿cómo se llama? Como de las directivas de los bancos, pero también están en la dirección de empresas, directamente en las empresas, ¿no? Y lo vemos también que pues forman parte de los gobiernos, ¿no? Entonces como que esta oligarquía financiera después adquiere un poder como increíble y esto se refleja en poder político al final del día. Y justamente esta cuestión de que el capital financiero se diversifica en muchos aspectos de la vida normal para todos nosotros, pues es que vuelve incluso todavía más imposible esta cuestión de volver a un capitalismo chido, buena ondita, donde todos podemos competir, porque el mismo banco te puede ahorcar para tronarte, ¿no? Si no eres acá alineado a los intereses del capitalismo dominante. Entonces, pues definitivamente uno puede ver que situaciones como por ejemplo la bolsa de valores, ¿no? La bolsa de valores que se ve como acá dinero infinito. Metes dinero a la máquina infinita de dinero infinito y te va a dar dinero infinito también a ti. Pero pues acá esa madre no es acá más que números subiendo y bajando. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando ocurren momentos de crisis en la banca? Pues que a los pequeños inversores, pues acá los truenan, ¿no? O sea, todos estos cabrones truenan, pero los que ya tenían acá las posibilidades de mantenerse con su inversión adentro del banco y todo este tipo de cosas. Bueno, ¿a qué me refiero, no? O sea, si tú tienes acá 1,000 pesos y inviertes 1,000 pesos, pues acá si los truenas, pues perdiste 1,000 pesos, ¿no? Pero si eres acá una superempresa de millones de billones de dólares y tienes acá 1,000 pesos y truena, pues acá los dejas ahí y el banco no siente este choque porque pues tienes un chingo de dinero más y eventualmente vuelve a subir y otra vez vuelve a caer y otra vez vuelve a subir. Entonces eres más resistente a ese tipo de choques de la bolsa, ¿no? Esto es como una cosa que se nota mucho, que, bueno, no sé si se nota mucho, pero yo he escuchado en muchos análisis de la bolsa que es algo que sucede de manera constante, ¿no? Que siempre cuando hay crisis en la banca de la bolsa, los que más salen perjudicados pues son los inversores pequeñitos. Y pues sí, Sí, acá. o en general, digamos, en todas las crisis capitalistas que existen, son los más afectados siempre somos la clase trabajadora. Y bueno, obviamente también en el proceso se llevan a los pequeños capitalistas, ¿no? Que justamente creo que aquí cabe como mencionar que hay muchas personas que, digamos, están en una posición de ser pequeña burguesía. Pues, podemos pensar en alguien que tiene, no sé, su propio taller de lo que sea, tiene un par de máquinas, tiene su taller y como que te vende, o sea, la parte, digamos, ideológica del capitalismo es esto, ¿no? Que te vende que vivimos en una sociedad libre y en algún momento puedes llegar a tú crear tu propia superempresa y pues la realidad es que no, ¿verdad? O sea, ya sabemos que en esta etapa monopolística del capitalismo es imposible, digamos, como dicen, ¿no? De que tú puedes competir a Coca-Cola, nomás tienes que crear tu propio refresco y si sabemos rico, pues le vas a ganar. Que precisando, por ejemplo, hace ratito hablaban del control y de la bolsa de valores, este, de qué manera dominan los mercados explícitamente en la bolsa a través de, por ejemplo, los contratos de futuros, que así los conocemos hoy, pero que anteriormente únicamente era sobre comprar materias primas, ¿no? Alguien compraba el acceso a todo tipo de materias primas, se le ponía un topo para la compra y entonces, por ejemplo, los pequeños burgueses no podían acceder a tal precio y por lo tanto quedaban totalmente fuera de un recurso primo para producir. Otra manera era, por ejemplo, poner tope a la mano de obra, en donde a través de, por ejemplo, los costos o el abaratamiento de la producción, pues se veían en la posibilidad de pagar pues menos, ¿no? A la gente, básicamente. Eh, También otra era, que luego hablaremos un poco sobre el comercio y el comercio internacional, que en ese momento estaba como a punto de comenzar, digamos, como dar su auge, pero sobre todo en el punto en el que tenías que ser filial a las cadenas de control que se estaban teniendo. Yo creo que muchas de estas cosas en el hecho de la ideología en la que no puedes acceder a eso como pequeño burgués tiene que ver con que son cadenas productivas que obviamente están únicamente dadas o proporcionadas a cierto tipo de capitalista. Y si no eres ese cierto tipo de capitalista, por más ganas que le eches, pues no eres y ya. De eso se trata la clase en sí misma, ¿no? Por eso es que entre ellos, por ejemplo, tienen como cierto, no respeto, pero se deben a sí mismos como ciertas actitudes para mantenerse en su posición de poder. Sí, justamente otra característica que menciona Lenin del imperialismo es como ahora adquiere más
fuerza la exportación de capital a diferencia de la exportación de mercancías. Entonces, digamos, si lo ponemos en un contexto histórico, bueno, sabemos que originalmente el capitalismo se originó en Inglaterra y cómo se llama en aquel entonces Inglaterra como el taller del mundo, ¿no? Donde se producía bueno, cualquier cantidad de mercancías que después se exportan a otros países y así obtienen, digamos, ganancia, ¿no? Exportando a países menos desarrollados que no tienen industria y se puede obtener ahí, bueno, mercados gigantísimos. Pero justamente dice Lenin que en la época del imperialismo ya no se da prioridad a la exportación de mercancías, sino a la exportación de capital. Y yo, por ejemplo, lo veo muy claro aquí. Bueno, yo trabajaba en una empresa de automotriz donde justamente era capital japonés que vienen aquí a México, se instalan, les dan como preferencia en impuestos, en la renta de la tierra, en la obra de mano barata. Se producen, bueno, en este caso automóviles, pero después estos automóviles ahora se exportan a Estados Unidos y como es una mercancía, digamos, barata porque se produjo muy barato, se puede exportar a Estados Unidos y ahora los americanos tienen, digamos, el acceso a estas mercancías baratas, ¿no? Justamente otra de las formas en las que el capitalismo se monopoliza, pues yo creo que es en la cuestión de que cuando haces una importación de mercancías, le das oportunidad a donde estás importando de también traerse con ello industria. O sea, si tú le das productos manufacturados o secundarios a un lugar, pues pueden hacer con esto lo que quieran, ¿no? Pueden desarrollar industria, pueden desarrollar lo que sea, pero pues ya si les exportas nada más el puro capital, solamente les estás sacando dinero, ¿no? O sea, no le estás dando nada. Y esto yo creo que se ve otra vez con el ejemplo de las minerías, ¿no? Las minerías extranjeras en México, que justamente uno de los problemas que tiene, que todo el mundo se da cuenta, ¿no? Es acá un tema, incluso en la academia burguesa, o sea, acá en la universidad yo lo escucho, que el problema más acá latente para ellos es la fuga de cerebros, que no hay capacitación, que no hay acá desarrollo tecnológico, y eso pasa porque justamente estas empresas no vienen acá a dejar cosas bonitas, sino solamente vienen acá a chupar sangre y matar gente. Y justamente es la cuestión en la que Lenin ya lo estaba viendo, ¿no? O sea, no va a ser rentable para siempre tú ser acá un capitalista que exporta productos manufacturados o secundarios o lo que tú quieras, porque eso te va a permitir, eso le permitiría a las demás personas que también eventualmente desarrollaran sus propios métodos, industrias y procesos, pero pues acá si exportas puro de capital, pues acá nunca jamás van a poder hacer algo de esa magnitud, ¿no? Que luego es lo que Lenin denomina como reparto total. Me parece que el dominio de los recursos en otros lugares para luego exportarlos con la ganancia de vida, o sea, el trabajo barato en un país distinto al país en donde resides para tú traerte únicamente las ganancias, lo explica como que genera dependencia económica, que es algo que vemos, ya lo dijimos, estamos en México, pero estamos en un estado específico que tiene como mucha industria. El problema de eso es que qué padre la inversión, aplausos, pero digamos que el marco jurídico no está hecho para que si algún día una de estas empresas quiere tomar sus chingaderas e irse, nada se lo va a detener. O sea, y todas las personas dentro del estado, dentro de los aledaños, porque además vivimos en una zona severamente urbana en cuanto a los estados que nos ponen a los lados, todos valdríamos hiperverga porque absolutamente nadie está dedicado a otra cosa que no sea la industria que se nos adjudicó desde históricamente. Entonces, esto tiene que ver no únicamente con el trabajo, sino además con los recursos que tenemos, por ejemplo, para formarnos educacionalmente. Ninguna de las personas tiene otro tipo de conocimiento que no pertenezca a la estructura a la que ya estamos relegados, que es, por ejemplo, la minería en ciertos lugares en México. Entonces, es el aseguramiento de su ganancia, pero al mismo tiempo el aseguramiento de una dependencia en el largo plazo para que esa ganancia sea segura. Sí, justamente tengo aquí una cita del texto que dice: la exportación de capital se realiza por consiguiente para obtener una ganancia más elevada, la cual, en el caso de los países atrasados, como México, se basa en el hecho de que los capitales son escasos, el precio de la tierra es relativamente poco considerable, los salarios bajos y las materias primas baratas. A su vez, esta exportación de capital acelera el desarrollo capitalista en estos países,
El imperialismo crea capitalismo y se agudiza la ley capitalista de desarrollo desigual, que es justamente como lo mencionas, ¿no? Justamente lo que pasó, ¿no? ¿Qué pedo? Aquí. Sí, pues sí. O sea, Sí. acá en México va a pasar esto. Y de que, ¿quién lo vio venir? Bueno, el texto no dice en México, eso es lo que dije yo. Sí, ¿no? O sea, según yo sí hay una parte en la que pone acá países. Lo mencionan, sí, sí. Pero esta cita en específico no lo dice, y eso yo lo agregué, ¿no? Pensé que lo habías como que cortado, porque me acuerdo justamente que decía México, Argentina, Zambia y chingo de países, ¿no? Sí, sí, que sí, digamos. Ok, se pasó. Que además yo diría tiene como un pinche discurso detrás bien culerísimo porque, por ejemplo, cuando entra toda esta parte del Temec y de los tratados de libre comercio, como que muchas de las cosas que se dicen detrás es, ahora vas a poder traer otro tipo de productos, va a haber más trabajo, va a haber mejores salarios, vamos a poder asegurarte, porque además te dicen, es capital, es inversión que nosotros como Estado no tenemos y ellos pueden dárnoslo y entonces, pues qué padre, ¿no? Aplauso. Pero no mames, o sea, ¿cómo termina eso? Porque de que acá hace 2 años Trump dijo, me voy a llevar todo a chingar a su madre, ustedes su tratado, y toda la gente estaba prácticamente, pues, triste porque de que acá se quedaban sin vida, pues no. Y ahorita que menciono del Temec, pues justamente yo me acuerdo que cuando hicimos una investigación del Temec, de la cuestión de cuáles fueron las consecuencias acá reales del Temec, me acuerdo que una vez le hizo un compañero, era justamente que había en México un chingo de parastatales, o sea, un chingo, un chingo, un chingo. O sea, el Estado mexicano producía bicicletas, producía acá aluminio, producía acá un chingo de tarugadas, televisiones, y entra el Temec y de que acá, ¿cuáles son las únicas que quedaron? Pues acá, Pemex y Telmex ya no, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de que no solamente esta ley, por así decirlo, de, de, de beneficio mutuo, para los países de América del Norte, en los que vamos a tener acá mucha inversión y mucho trabajo y acá un chingo de salarios y todo va a ser bueno, pues, ¿qué es lo que hizo? Pues justamente darnos una completa dependencia hacia las empresas que producen todas estas cosas que nosotros, a lo mejor de manera, mm, pues, de peor calidad, o sea, definitivamente, como que por cuestiones acá de capitalismo libre y acá bueno, definitivamente, pues sí, seguramente acá las bicicletas de México, las bicicletas de bienestar, o en ese antes le decían creo que solidaridad, ¿no? A los que eran como cosas de bienestar. Yo me acuerdo que bueno, o sea, X, ¿no? ¿Tú te acuerdas? No, pero acá había la que se mi abuelita que había así cosas de solidaridad, solidaridad, solidaridad. Y ahorita quedó que es acá muy parecido de que bienestar, 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 todo es bienestar, todo es Solidaridad eran los programas sociales que tenía Cruz de Salinas y luego continuaron con Cedillo, que eran únicamente de desarrollo social, pero ciertamente era una denominación para, digamos, como tener este sentimiento de nación, en donde pues te generan como dependencia, ¿no? Somos todos solidarios, es un discurso ideológico, pero herramientas políticas a final de cuentas. ¿Y qué es lo que pasó cuando entra el TEMEC? Pues justamente acá, paz, y todo eso acá desaparece, ¿no? O sea, ya es imposible tú conseguir cualquier cosa manufacturada en México, a no ser que seas acá muy específico de dónde la quieras. Y aún así, pues son acá contadas, ¿no? O sea, y también es muy común, pues, ver que este desarrollo de un capitalismo más voraz, pues crea justamente que las empresas incluso pueden verse como acá mexicanas, pues ya ni siquiera tengan como que sus capitales en México, ¿no? Bimbo, todos estos pinches grupos Salinas, todas estas cosas que uno podría a lo mejor haber identificado como de que acá, huevo, orgullo nacional, pues acá ya no, ni siquiera, no están acá recibiendo de manera directa aquí, o sea, ellos tienen acá intereses en otros lados. Simi, ¿no? No sé si vieron acá que hay un Simi en Nueva York. ¿Sí? Sí, yo vi un video. Pero no nada más en donde residen sus empresas, sino en donde tienen, yo creo que lo más importante y que es algo que luego recuperando la lectura, es su pinche capital, o sea, completo, está en los bancos y los campos, en los campos, ¿no? En los bancos, y los bancos de quién son, o sea, todo su capital financiero que les pertenece a unos pocos, en realidad ni siquiera son dueños del dinero porque el dinero dejó de ser material hace un chingo de tiempo y ahora pues su dinero es así como digital y está en alguna parte de la nube. Y pues ya con esta cuestión del DMEG y todas estas métodos que tiene Estados Unidos para meterse a México, pues esto también lo veía Lenin cuando notaba cómo había empresas él lo dice muy claro, y yo creo que incluso en ese entonces todavía más claro, pero como las Indias holandesas,
en las cuales acá definitivamente una empresa estaba bajo control de un país entero. O sea, el dominio de la India era acá la empresa de la India. O sea, ni siquiera era acá como un gobierno. Era acá el CEO de la India. O sea, qué pedo, ¿no? Esta cuestión de que justamente la forma en la que el capitalismo se expande a otros mercados, pues es lo que genera el colonialismo y no al revés, por así decirlo. O sea, la necesidad de tú expandirte hacia otros mercados y extraer de otros lugares, pues te va a llevar a que tengas una necesidad de meterte con otros países un poquito más débiles, ¿no? Este, más débiles en producción, más débiles financieramente, sin un capital propio o sin capitalistas muy grandes en los cuales acá puedes llegar tú, llegar, comértelos y establecerte tú como la fuerza dominante, ¿no? Y esto era obvio en ese entonces, pues con empresas como Gran Bretaña y la India, particularmente la India, ¿no? Canadá, en China, ¿no? Con el tratado con lo del opio, el comercio del opio, y demás lugares, con los holandeses, pues en Filipinas y todos esos lugares, ¿no? En España, pues justamente ya estaba acabándose el Imperio Español, pero de todos modos tenía acá ciertos puntos en los que seguía habiendo imperialismo y en general, pues de todos estos lugares, ¿no? Este, pero ya en la modernidad, pues es un poquito más sutil, pero bueno, ya ni tanto, ¿no? O sea... Sí, que justamente iba a tocar ese tema, o sea, la víspera de la Primera Guerra Mundial, que justamente, bueno, las causas de la Primera Guerra Mundial justamente es esta lucha interimperialista porque para repartirse el mundo, ¿no? Y digamos, es repartirse el mundo porque ya estaba repartido, o sea, ya no había, digamos, países que no fueran colonias o potencias, entonces justamente la interpretación que tenemos de la Primera Guerra Mundial es esta lucha bueno, entre Inglaterra, Alemania, Francia y hasta cierto punto la Rusia, para hacer una repartición diferente del mundo, ¿no? Para quedarse con digamos, una rebanada más grande del pastel. Y bueno, actualmente que no existen colonias, al menos tan abiertamente colonias, sí existen obviamente, pero no como las vemos en aquel entonces, en el siglo XX, como que el imperialismo toma una máscara diferente, ¿no? Entonces lo vemos ahora con las herramientas como el Banco Mundial, ¿cómo se llama? El Fondo Monetario Internacional, o puede tomar forma de algún gobierno títere, o solamente como áreas de influencia, ¿no? O digamos, si aquí en México no sé, digamos, 80% del capital que tenemos es extranjero, pues es una forma también de imperialismo, ¿no? Entonces, creo que ahorita actualmente sí hay formas, como dices, más sutiles, pero no por eso dejamos de vivir en una época, digamos, de imperialismo, ¿no? Y yo noto que incluso este imperialismo pues se recrudece igual que en la época de Lenin, ¿no? O sea, aparentemente se acaba la Primera Guerra Mundial y aparece acá como que este periodo de paz, ¿no? Lo que sea. Ya las zonas de influencia están establecidas y empieza a haber como este periodo de interguerras hasta que empieza otra vez a haber conflicto imperialista y acá nazis, ¿no? Y otra vez, esto nuevamente pareciera ser que se cae la Unión Soviética y otra vez se acaba mundo de amor y paz, pero empieza a haber otra vez intereses como que se interponen unos contra otros y otra vez acá proceso de guerra, ¿no? Y justamente, pues pareciera ser que siempre estamos en este proceso de que acá hay guerra, 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 luego acá un periodo de paz y decimos de que, ya se salvó el mundo, ganamos. Justamente nosotros, yo creo que estamos entrando a este proceso de que acá parecía, por lo menos, yo quiero pensar que este periodo de post, URSS hasta, no sé, 2000 y tantos, se sentía como que ya se había ganado el capitalismo y estábamos acá viviendo en el mundo del progreso, pero estamos entrando otra vez a un proceso de guerra, 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 y se nota, pues por lo menos, desde hace mucho tiempo, pero pues Afganistán, toda la situación de Medio Oriente, pues saca un proceso imperialista, ¿no? ¿Cuáles eran los intereses de Estados Unidos en ese lugar? Pues derrocar a los gobiernos que estaban intentando ver intereses capitalistas propios y establecerse ellos, ¿no? Este, se, se, Rusia, ¿no? Rusia ve que hay un problema de transporte y de distribución de sus recursos y intenta abrir este mercado, invadiendo Ucrania para tomar parte de su territorio y poder tener acceso mejor a- pues sí, a los puertos, ¿no? Bueno, es por lo menos lo que he escuchado que dicen. Estados Unidos otra vez acá, nuevamente. Venezuela, que acaba de pasar hace acá menos de un año. Pues Menos de 2 meses. menos de 2 meses. Sí. Sacaste. Acá,
que ya se lo dicen, ¿no? Antes por lo menos como que decían de que acá venimos a liberar a la gente de este lugar y ahora es acá de que no, acá petróleo. Y de que, güey, pues es justamente esta cuestión de que llegan, se meten, acá quitan a una cabeza famosa, que es acá Maduro, y dejan exactamente lo mismo, o sea, ni siquiera tienen que hacer un cambio de régimen, ¿no? O sea, ni siquiera tienen que poner acá un estado marioneta, y ni siquiera tienen que meter acá nada de crítica de decir de que estamos acá ayudando al pueblo venezolano a traerles democracia, lo que sea, sino que ya simplemente llegan, quitan a un güey, se establecen ellos y ya tienen acordado perfectamente con el régimen que ya existe lo que van a negociar, ¿no? Y así pues va a seguir ocurriendo. Ojalá, ¿no? A pesar de que acá se ve que va a seguir ocurriendo hasta que nuevamente haya cruces entre las intereses imperialistas y hay un choque entre imperialistas y acá. Pero ahora con bombas nucleares, ¿no? Qué peor. Y yo creo que hay que pensar que muchísimas de las ocasiones como que la concepción de guerra acá es literalmente Vietnam, la que tenemos en nuestras cabezas. Bueno, la guerra del día de hoy es totalmente, o sea, o puede distar de esta guerra que conocemos sobre bombardear gente y matarla y así, porque también se coloca como la dimensión ideológica, o sea, pensemos en el nivel de poder que tiene que tener un Estado o una persona en el Estado como Trump para simplemente chasquear los pinches dedos y meterse a un país y llevarse a su propio, pues a su mandatario y poner a quien él quiera y que esta misma persona que fue la nueva presidenta, la nueva mandataria, prácticamente se arrodilla ante él. O sea, estamos hablando de dinámicas de poder que están como traspasando totalmente lo que conocemos como guerra, porque anteriormente, bueno, mínimamente se tenían acá como que agredir, pero ahora ni siquiera necesitas como que agredir per se, porque tienes el control total de a dónde quieres incidir. O sea, si nos remitimos también a las bolsas, pienso en el 2008 y en cómo explotaron las bolsas completas y le hicieron perder a la gente pues sus propiedades en general, porque el nivel de capital que tenían invertido, digamos como la oligarquía financiera, los pocos financieros que de verdad les pertenecía el capital, simplemente repartieron la deuda, se hicieron bien pendejos y tronaron a un chingo de gente, o sea, en sus propiedades, en sus capitales, en sus ahorros, porque tenían el control total de en dónde estaban parados. O sea, ellos controlan no nada más, digamos, como el sistema físico material de los medios de la producción y de los mercados, sino que ahora además están totalmente impuestos sobre mercados que ellos mismos han creado como lo es el mercado financiero. Sí, justamente hace poquito vi la película de The Big Short. ¿La han visto? No. Está buena, es así, justamente de esta crisis que menciona la compañera Macías, de la crisis financiera del 2008. Y pues está botana la peli. Es justamente desde el punto de vista de unos como corredores de bolsa, pero como menores, que sí trabajaban luego para algunas firmas importantes. Y se dan cuenta como o sea, dicen, bueno, lo que entendí es como que dicen, o sea, todos estos, que dicen bonds, no sé cómo sea la traducción en español. Bonus. Bonos, aparentemente valen mucho, pero en realidad, o sea, están compuestos por cualquier pendejada, ¿no? O sea, por cosas que en realidad no valen nada. Pero como los agrupan, bueno, aquí no me voy a meter acá a explicar pero está chida, o sea, está buena y sí está algo chistosona. Pero al final sí mencionan como que las cifras, ¿no? O sea, de que al final de la crisis, tantos millones de personas habían perdido sus hogares, una crisis de desempleo gigantísima. Y pues se lo recomiendo si está botana la peli. Yo creo que un ejemplo que podrían ahí probablemente todos conocer es el lobo de Wall Street. Cómo se hace rico este pendejo, pues, estafando a la gente. Básicamente fue lo que hicieron, pero con todos nuestros ahorros. Vives en Estados Unidos. No, digas. No, pero justamente, o sea, una crisis financiera en Estados Unidos al final impactó a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. Yo sí invierto. ¿Sí? Tengo la tarjeta de Nu. Lo que acá. Ay, comadre. ¿Viste? Sí. Te están robando. En CTC. Sí, en CETES. Y bueno, quisiera pasar como justamente este punto de, como ya más actual, de cuál es la postura comunista ante el conflicto interimperialista, ¿no? Porque justamente mencionábamos parte bueno, del genio de Lenin fue como descubrir como estas cosas a mitad de la guerra y al final de cuentas fue lo que le dio como la ventaja al partido bolchevique para justamente acabar con la guerra y después hacer la revolución comunista en Rusia y pues crear el primer estado revolucionario y proletario en el mundo, ¿no?
Entonces, justamente como que en aquel entonces, muchas de estas posturas oportunistas y de derecha que había en los comunistas, por ejemplo, en Alemania, era así apoyar como al propio gobierno en contra de, digamos, en Alemania contra Rusia. Y era como justamente este nacionalismo, justamente, bueno, mencionan como el social chauvinismo, ¿no? Que es esta tendencia de comunistas por luchar por la patria y morir por la patria. Entonces, nosotros como comunistas tenemos que ver que, pues no, o sea, en el caso de una guerra interimperialista, que digo, no se ve muy imposible ese escenario, justamente el papel de los comunistas es, es aprovechar como el momento de la guerra y convertirla en una guerra civil revolucionaria, ¿no? Este, bueno, también tenemos como que este concepto del derrotismo revolucionario, ¿no? Que justamente es considerar la derrota del propio gobierno imperialista como el mal menor y una oportunidad para impulsar la revolución. Entonces, hace poquito también leímos en el colectivo un artículo que se llama Leer a Lenin en tiempos de guerra. Es de una página que se llama Para la Voz, que bueno, lo recomendamos que lo lean. Y justamente dice como que esta importancia de los comunistas de que estos momentos entre guerras en paz es donde tenemos que crear como estas organizaciones capaces de hacer frente y hacer propaganda y construir como poder dual. Pero ya cuando estalla la guerra, o sea, cambian drásticamente como que nuestras condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que hacía el partido bolchevique, que fue como muy, digamos, revolucionario por su parte, eran como que estas medidas que aquí las tengo, las saqué de otro artículo, que dice que el partido bolchevique, una de las cosas que hicieron era como, bueno, punto número uno, votación en contra de los créditos de guerra. Número dos, ruptura de la paz social. Número tres, creación de una organización ilegal, a comparación de antes de la guerra, que era una organización legal. Otro punto que también se me hizo muy interesante era como cofraternización entre los soldados, porque ahorita en tiempos de paz, digamos, todo el ejército mexicano está inundado de personas que sí están alineadas ideológicamente, pues, con el Estado, con el patriotismo, pero en tiempos de guerra cambian mucho las condiciones y cuando hay ¿cómo se llama cuando el gobierno te llama para luchar? Conscripción. Ajá. Ah, Sí, pues el reclutamiento. ándale, el reclutamiento forzado es donde nosotros también tenemos que hacer como labor de agitación, ahora sí con el ejército, ¿no? Porque está lleno ahora sí de personas, digamos, comunes y corrientes, los que marcharon ahí en el pinche sol, ahí. ¿Tú marchaste? Sí, yo sé marchar. Ah, acá tú vas a tener que estar ahí en el cuartel tratando de agitar a los soldados, ¿no? Agitarlos acá de que. Despide los hombros. Entonces, estas son como justamente. Me van a mandar acá a la línea de enfrente. ¿Cómo se dice acá? Front line. Se van acá a trincherar y yo acá barriendo el pinche camellón, ¿eh? Es lo único que me pusieron a hacer. Pues acá, ¿qué más me enseñaron? No, pues no sé. Pues acá lavarle el cacho lavarle el coche al general. Marchar en el sol. Sí. Acá pararme media hora enfrente. Bailar para entretenerlo. Entonces, bueno, recomendamos este artículo. Otra vez se llama Leer a Lenin en tiempos de guerra. Y bueno, también otros artículos de Lenin, justamente el socialismo y la guerra, es otro que también tiene mucho que ver, ahora sí, pues, con estas tareas inmediatas en la guerra imperialista. Y generalmente todo lo de Lenin de ese periodo. O sea, particularmente Lenin en este periodo de exilio, cuando está ocurriendo la Primera Guerra Mundial, pues es justamente yo creo que cuando más se ve como que acá sobre el fin del mundo, pues ellos acá era la guerra más horrible que han visto jamás en toda la existencia que habían tenido. La Gran Guerra. Sí, pues sí, acá la que va a acabar con todas las guerras. La guerra para acabar con todas las guerras, esa chingada. Pues acá yo creo que justamente esa fue una motivación acá de que no me quiero morir. Y es cuando empieza, yo creo que a poner un montón del pensamiento que nosotros ahorita consideramos como fundamental, ¿no? Acá Sí, está. de este periodo, pues está el libro que estamos discutiendo, Imperialismo, y también un par de meses después se escribe El Estado y la Revolución. También, bueno, este texto, El socialismo y la guerra, etcétera, etcétera. El quehacer, que también otro texto invaluable. Entonces, bueno, conclusión, lean a Lenin y ya, nada más. Sí, pues sí. Esta cuestión de justamente cuál es el papel de los comunistas, justamente en tiempos de paz, pues organizarnos, formarnos y crear organización que impulse la teoría de vanguardia, pero justamente siempre estar preparados para cualquier tipo de conflicto imperialista que afecte a nuestras acá personas a nuestro alrededor y esos momentos coyunturales pues usarlos para
generar más poder proletario, ¿no? Y pues esta cuestión de que nosotros pues intentamos siempre no ver la guerra como algo positivo, no es una cuestión aceleracionista de nosotros decir de que sí, a huevo. Cuando haya guerra es ahí cuando nosotros vamos a... No, o sea, esa cuestión de intentar nosotros parecer que estamos impulsando la idea de que cuando ocurre la guerra va a surgir la gloriosa revolución y va a ser acá, cuando va a ser acá el fin, no, pues no, especularismo, pero justamente es cuando uno tiene que estar más alerta, ¿no? Cuando ve estas amenazas. No porque sean buenas para la organización, sino porque son acá cuando es más imperativo, ¿no? Sí, pues históricamente en periodos de crisis, bueno, que lo dice Lenin en el Estado y la Revolución, ¿no? Que las revoluciones ocurren justamente cuando hay una crisis tan grande que ni la clase dominante puede volver a como estaba antes, ni la clase dominada puede volver a donde estaba antes. Y pues lo vemos en la historia, ¿no? O sea, justamente en estos periodos de guerras es cuando han ocurrido las revoluciones proletarias, ¿no? O sea, bueno, en la Primera Guerra Mundial la consecuencia más, digamos, grande fue la creación de la Unión Soviética. Y en la Segunda Guerra Mundial se crea todo el bloque soviético, incluido, bueno, China, Yugoslavia, después también Vietnam, Corea del Norte. Entonces, o sea, claramente estos periodos y que muchas veces son inevitables porque pues justamente la competencia monopolística obliga y orilla a las potencias pues a luchar, ¿no? Entre ellas. Yo regresando como al primer comentario que hice sobre que el mismo Lenin enmarca que su análisis es únicamente económico teórico y probablemente, bueno, más bien, lo son los demás textos que luego proponen aquí los compañeros, pues también son mucho en ese tipo de análisis, ¿no? Económico teórico. Invitarlos a que si ya van a estar formándose, si van a estar interesados en este tipo de cuestiones, también se formen con camaradas contemporáneos. Yo quiero recomendar así específicamente a Nancy Fraser, que nos habla sobre las crisis y el capitalismo en la época actual. Ella va a tratar sobre los temas de reproducción social, que a lo mejor no se ven en el libro, pero creo que son muy importantes, sobre todo acá de que yo como mujer tengo que decirlo. Me parece que es una dimensión que tenemos que tratar, sobre todo como en trabajo reproductivo, ¿no? Que luego es algo que por la época pues no se veía, porque en realidad no interesaba mucho, porque estaban acá ocupados muriendo, pero pues sí, son cosas que tenemos que ver hoy y que pues están totalmente vigentes, ¿no? El despoje y el saqueo de nuestras poblaciones más vulnerables, como son las mujeres y las personas de raza. Pues no hablemos, ¿no? Por ejemplo, de que acá los pobres están siendo totalmente, pues sí, matados en general. Y otro que quiero mencionarles es Yari Varoufakis, es un, no sé cómo decirlo, pues político griego. Este güey es así totalmente parlamentar, pero hace un análisis muy cabrón y ahorita que estábamos hablando de los imperialismos, él los llama tecnofeudalismos porque luego se mezcla mucho con lo de la tecnología, pero yo creo que vale la pena revisarlo porque él también habla sobre los pequeños grupos que se están apoderando de absolutamente todo a su alrededor y hace como un énfasis, yo diría, pues sí, son muy cercanos a los imperios, ¿no? Las personas o los pequeños grupos, 3, 4 individuos que están totalmente adueñándose de los medios productivos y él específicamente de los medios ideológicos digitales. Entonces es algo que pues, es en donde existimos hoy. Vale la pena revisarlos, obviamente desde un ojo crítico, obviamente desde acá, siendo comunista siempre, porque pues sí, no, para no confundirlo, pero estaría padre también siempre mantenernos como en lo que también se está diciendo hoy. Sí, bueno, ya como para cerrar, como que otra cita de Lenin, como de estos textos, que dice, quien admite la lucha de clases no puede menos que admitir las guerras civiles, que en toda sociedad clasista representan la continuación, el desarrollo y el recrudecimiento de la lucha de clases. Negar las guerras civiles o olvidarlas sería caer en un oportunismo extremo y renunciar a la revolución socialista. Toda guerra no es más que la continuación de la política con otros medios. Palabra del Señor. No me sé la otra parte. Bueno. Y bueno, pues eso sería todo por el capítulo de hoy. Síganos en redes. Estamos en Instagram como Condenados de la Tierra, no recuerdo. Ahorita lo ponemos ahí en las notas. Y pues bueno, también les vamos a poner como estos textos que recomendamos ahí en las notas para que los puedan checar. Sí. En Spotify y YouTube, denle like. No sé si en Spotify hay likes. ¿Qué hay? ¿Sí, Spotify? Estrellas, 5 estrellas. Sí. Recomiéndennos
y para podernos dedicar a esto y renunciar a nuestros trabajos de becada. Bueno. Y bueno, hasta luego.